comentar un poquito lo que siempre planteo. Bueno, pues que estamos en los encuentros de la Fundación SESPOL, para si ha venido alguien nueva. Estos encuentros los hacemos por nuestro alumnado de las formaciones de posgrado que estamos manteniendo ahora mismo. Y nuestra idea de que el conocimiento sexual nos hará libres, pues las grabamos y las subimos a YouTube. Entonces, si alguien no quiere aparecer en YouTube, pues sencillamente mantenga la cámara apagada, el micrófono también, y no habrá ningún problema. Y con esta pequeña intro, Ángela, te pido que te presentes tú misma, cuéntanos un poco quién eres, qué haces aquí y a qué has venido, ¿vale? Ya te he dado permisos y también organiza un poco tu preferencia, si prefieres que te interrumpan o que te dejen para el final o si quieres hacer debate, un poco toda esa gestión. Vale, genial. Muchas gracias, Roberto. A ver, yo voy a empezar ya poniendo la presentación para presentarme. Si encuentro cómo se comparte, que eso estaría bien. Bueno, el título, como ya sabéis, es ¿Qué se sabe sobre el sexo en un aula de la ESO? Realidad en el aula y herramientas para adultos. Ahora vais a ver que los temas que toco igual no son los que esperabais con este título, pero bueno, viene a cuento porque es mi experiencia en aula a lo largo de estos meses, ¿vale? Entonces, me podéis interrumpir cuando queráis. Lo veo un poco difícil porque no os veo, pero bueno, por mí, cuando queráis, voy a intentar a ver si hay alguna forma de que os vea mientras. Eh, bu, bu, bu. Yo me encargo del chat y cualquier cosa que vaya viendo por aquí, ¿vale? O sea que no Vale, te... genial, pues mejor porque no lo voy a encontrar. Vale, a ver, que vuelvo aquí, que esto cada vez es más complicado. Aquí. Vale, entonces, voy allá. Aquí pongo una foto muy mona mía, que como veis salgo especialmente bien. Soy pedagoga, como mi compañera anterior, que he entrado a la mitad de su intervención porque estaba trabajando. En la actualidad estoy trabajando como educadora de adolescentes en un recurso no formal del distrito de Moratalaz de Madrid, que es mi distrito. Y actualmente estoy preparándome orientándome a la orientación, porque estoy preparándome el máster de profesorado para entrar en instituto como orientadora. Esto lo señalo porque va a ser una constante a lo largo de mi intervención. Mi trabajo como educadora en un ámbito no formal y mi orientación a un ámbito muy formal, que es el instituto. Vale, empiezo. Aquí quiero empezar diciendo otra tertulia sobre adolescencia, en serio, porque como habréis visto, hay un montón de tertulias de compañeras sobre adolescencia, sobre el aula, sobre educación sexual. Pues efectivamente, como muchas de aquí somos educadoras, que me encantaría saber de las que estáis aquí presentes quiénes lo sois, si se puede ir sabiendo, me lo puede ir diciendo Roberto. Pues voy a hacer como una pequeña diferenciación de qué ámbitos hay dentro de la educación para poder diferenciar mi tertulia en relación a las demás, para que todas tengamos claro que hay tantos ámbitos en la educación a los que prestar atención en cuanto a la sexualidad, que yo me voy a centrar en el formal, que no es en el que se suele centrar la gente. Entonces, la educación formal es la educación intencional, reglada y que está dentro del sistema educativo. En el caso de los adolescentes sería el instituto, por eso lo pongo en la presentación. También sería la universidad y la escuela primaria, el colegio y demás. Pero como estamos con adolescencia, me centro en la educación formal, en el instituto. Luego, educación no formal. Son cualquier recurso alternativo de una educación también intencional, pero que está fuera del sistema educativo. Tiene objetivos, tiene evaluación, es oficial, pero no tienes ningún título. Entonces serían recursos alternativos, educadores de calle, centros juveniles, scouts, asociaciones. Esto, dependiendo de dónde seáis, de qué comunidad autónoma, de qué país, vais a tener diferentes referentes. Y por último está la educación informal. ¿Qué la caracteriza? Que no es intencional. Es aquella que nos llega de la vida diaria, que suele ser, en el caso de los adolescentes, de padres, madres, iguales, hermanos, siempre no intencional, aprendizajes que están fuera del sistema y sin estructura. ¿Por qué explico esto? Porque no sé si habéis visto las tertulias de otras compañeras
pero voy a hacer muchas referencias intentando explicarlas un poco para quien no las haya visto, las intervenciones de Bruna Serra y Cécile Sapé, que no sé si lo he pronunciado bien, que eran dos compañeras que en otros encuentros han hablado de adolescencia y sexualidad, de educación sexual en la adolescencia. Entonces, ellas se han centrado mucho en la educación no formal. Bruna Serra contaba que su experiencia como educadora de calle, que digamos que sería el extremo de lo no formal, y Cécile Sapé hablaba de su experiencia en diferentes recursos, en un refugio, en un en un piso tutelado, si no me equivoco, y de la ludopedagogía, hablaba como método. Entonces, estas intervenciones estaban muy enfocadas en la educación no formal y yo me voy a intentar centrar en la educación formal exclusivamente. Esto para que veáis que aunque son tertulias sobre adolescencia y educación sexual, se pueden clasificar en distintos ámbitos. Vale, José, me hace súper raro no veros y me siento un poco perdida, pero bueno, yo tiro para adelante. Estamos aquí, no te preocupes. Seguimos aquí, Vale, seguimos aquí. genial. Es que no, se me hace súper raro. Gracias. Vale, entonces, como las compañeras Bruna y Cecil ya profundizaron bastante en hablar sobre qué supone la adolescencia, no voy a profundizar, la verdad, no es mi objetivo principal en esta tertulia. Lo único que voy a señalar es que este interés que tenemos las educadoras en la, o sea, es muy representativo que en este máster seamos tantísimas educadoras. Evidentemente, por algo es. ¿Por qué es? Porque cuando trabajas con menores, tanto niños como adolescentes, es que se hace una necesidad saber sobre sexualidad. Es una necesidad, porque lo demandan. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un periodo de cambio, es un periodo crítico. O sea, me gusta utilizar esa palabra porque realmente es crítico, es como un punto de inflexión en el que si te desarrollas con normalidad y bien amparado, puedes estar muy bien y si no, puede generarte muchos problemas que luego vas a tener que resolver. Estos cambios, como decía, creo que Cecil lo explicaba, pueden ser físicos, con los que se genera mucha insatisfacción, falta de control sobre esos cambios. Una cosa personal que me gustaría compartir, por si sois educadoras, si os ha pasado alguna vez, es que cuando entras en una aula de la ESO, notas cómo los chicos y las chicas, especialmente las chicas, están incómodas en sus cuerpos. Hay una sensación general de incomodidad, de control, no sé si os pasa, esto es una reflexión personal, pero que me gusta compartir porque de verdad que se les nota incómodos su presencia con su cuerpo. Y creo que es algo que es inherente a la adolescencia. Sucede porque no puedes controlar esos cambios. También se producen cambios psicológicos, que es la formación de la propia identidad, fundamental. Si la sexualidad es una parte de nuestra identidad y la formación se produce en la adolescencia, también se va a producir esta formación de la sexualidad, aunque luego pueda cambiar. Y luego aspectos sociales, que es el trato recibido por parte del resto, las responsabilidades, derechos, la visión que tienen el resto de personas sobre los y las adolescentes. No entro más, pero para que tengamos esta idea clara sobre la adolescencia. Vale, ya voy a entrar un poquito en tema educación formal, aula, y compararla con la educación no formal. Todo el rato voy a hablar de las dos, aunque me vaya a centrar en las necesidades del aula, porque me parece que como educadoras, las educadoras de educación exclusivamente formal les falta mucha información sobre la educación no formal. Me parece que un educador o una educadora completa su formación y su experiencia viviendo en ambos mundos y no se suele dar. Como yo me dedico al ámbito no formal, pero estoy interesada en el formal, veo muy clara que tiene que haber una sinergia ahí súper evidente. Entonces, ¿qué carencias veo dentro del aula? Según mi experiencia, que ya empezaré a hablar de mi experiencia y anécdotas, que es lo que más jugo da a estas tertulias, hay una clara falta de formación del profesorado. Hay una falta de formación en general, vaya, en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la sexualidad hay una carencia muy evidente.
Habrá profesionales que claramente se hayan interesado más y se hayan formado más, pero como no lo exige la formación obligatoria, hay una falta de formación. En cambio, en mi experiencia personal, y esto de una forma muy subjetiva, voy a hablar siempre en femenino, no sé si os molestará, pero prefiero hablar en femenino para no repetirme todo el rato. Las educadoras, trabajadoras sociales, integradoras que están en ámbitos de la educación no formal suelen estar más formadas en temas de sexualidad y género. Esto no es una regla fija, pero es una vivencia que suele suceder. Suelen tener más formación o más interés en estos temas. Otro ámbito del que quiero hablar que es el vínculo. De esto hablaba Bruna Serra, no sé si habréis visto la tertulia y si os interesa, cuenta cosas muy interesantes sobre esto del vínculo. Y habla ella sobre que en aula es muy fácil crear ese vínculo. El vínculo profesorado-alumnado es fácil de crear porque se puede dar un seguimiento, se puede dar un proceso. Es una relación que se da porque se da. La relación profesorado-alumnado se produce sí o sí. En cambio, en educación no formal, ese vínculo puede ser más fuerte, es cierto, se puede dar un vínculo como mucho más íntimo y personal, pero cuesta crearlo porque las circunstancias no ayudan y cuesta sostenerlo, sobre todo en el tiempo. Y esto tiene mucho que ver, el vínculo, con la obligatoriedad y la voluntariedad de estos dos ámbitos de la educación. La obligatoriedad en el aula hace que sea fácil llegar a los chicos y chicas porque no tienen otra opción, y la voluntariedad hace que los que en el ámbito no formal, hace que los que vayan estén realmente interesados e interesadas en lo que están haciendo, pero claro, como señalaba Bruna, hay un perfil de población que nunca accederá a esa educación no formal y que seguramente la necesite, en el ámbito de la sexualidad especialmente. Continúo. Otra cosa en la que no voy a profundizar, porque ya profundizaron Bruna y Cecil, pero que menciono por si acaso alguien no está muy al tanto, son las tendencias de la educación sexual en el aula. Hemos pasado de un modelo tradicional de, como ya sabemos, abstinencia, miedo, pecado, que tiene mucho que ver con la religión y con el catolicismo. Hemos pasado a un modelo más biológico sanitario, en el que se da prioridad para dar estas charlas a personas que se dedican al ámbito de la sanidad. Especialmente en Madrid, hablo de mi experiencia, es los centros de salud comunitaria de Madrid Salud, no sé cómo son otras comunidades autónomas, y ahora se está pasando a un modelo más psicológico en el que hay más profesionales de la educación, de la sexología, y es un modelo más holístico, tanto la parte biológica como la parte más afectiva y relacional. ¿Qué pasa? La realidad es que este salto está costando mucho del modelo biológico sanitario al psicológico. Aunque haya una reivindicación fuerte del último, la realidad es que desde los centros educativos se suele reivindicar mucho esta parte mucho más biológica y sanitaria. A nivel personal, mi análisis, que si a alguien le interesa y luego me quiere comentar, o ahora me encantaría recibir feedback de esta opinión, mi opinión es que se sigue valorando mucho más como ciencia la biología y la sanidad, que obviamente tienen mucha importancia, pero en este ámbito de la sexualidad me parece que los y las educadoras y los psicólogos y las psicólogas no tienen tanto valor y estas ramas de conocimiento no tienen tanto valor. ¿Qué pasa? Que desde los centros se quieren cubrir las espaldas y como hay tantas polémicas con el PIN parental, con Vox, metiéndose en lo que se da en el aula o no, parece que si es biológico y sanitario es válido. Si la misma formación la da alguien de la psicología, sexología, ciencias sociales, no es tan válido. Este es un análisis a nivel personal que creo que es un poco lo que se produce por lo que recibo de los centros educativos. Si alguien quiere aportar algo aquí o luego, me encantaría saber vuestra opinión si sois educadoras. ¿Sigo? ¿Todo bien? ¿Seguís ahí? Sí, sí. Vale, gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero yo creo que Sí. mejor
vamos a verlo todo y luego ya entramos al debate. Vale, genial. Pues apuntaoslo ahí, ¿vale? Por si queréis decir algo. Vale, entonces ya en el aula me meto. ¿A qué podemos prestar atención en el aula? Por una parte, al alumnado, vamos a prestar atención de si disponen de espacios y momentos seguros para consultar estas dudas y para hablar de estos temas, porque es cierto que en un horario normal del día a día de un instituto es un poco locura que puedan disponer de estos espacios y estos momentos. No podemos esperar, esto lo voy a hablar más tarde, pero me parece súper importante y ya lo menciono, no podemos esperar a que el alumnado acceda a nosotros y a nosotras. Tenemos que crear ese espacio, ¿vale? Si estamos disponibles y pueden venir y vamos a responder bien, pero es que a veces eso no es suficiente, como profesionales tenemos que crear ese espacio. Y además, de cara al profesorado, hay que preguntarse si están suficientemente formados, que es sobre todo en lo que voy a entrar, en qué pasa con esa formación del profesorado. Vale, aquí pongo una imagen real para que veáis que no me estoy inventando nada, de que estoy en el aula dando estos talleres. Entonces, para que os situéis un poco, como voy a hablar mucho de mi experiencia personal, lo que hago con mi compañera, somos una compañera trabajadora social y yo, las que damos estos talleres en aula, toda la temática la trabajamos por un trivial, desde el minuto 1. No damos nada explícitamente teórico, obviamente cuando vamos resolviendo las preguntas lo vamos colando, pero es un trivial. Los quesitos, los colores del trivial se dividen en autoestima y autoconocimiento, habilidades sexuales y autoestima, la sexualidad, el buen trato y habilidades afectivas. Metemos cosas explícitamente de prevención de ITS, genitalidad y demás, pero lo englobamos dentro de estos temas. Los temas al final son lo de menos porque no prestan atención a qué quesitos están, en qué tema están. O sea, al final se centran en las preguntas, que como podéis ver ahí en esa foto, una de las preguntas más polémicas y que más chicha tiene en los talleres es que si la primera vez que una chica practica la penetración vaginal es normal que duela. Es una de las preguntas que más, no debate, pero más duda genera, ¿vale? Esto luego hablaré. Entonces, os voy a hablar un poco de qué población estoy hablando, porque es cierto que tampoco ha sido una población muy amplia la que hemos tenido este curso, entonces para que contéis con ello. Como os he dicho, estoy en el distrito madrileño de Moratalaz y hemos estado dando talleres en un instituto público, en segundo y tercero de la ESO, y en un colegio concertado alternativo, en segundo y tercero y cuarto de la ESO. He puesto alternativo por no poner progre. Es un colegio concertado, pero que es una cooperativa de padres, bastante alternativo, pedagogía alternativa y tal. Esto lo señalo porque lo que hemos visto luego en el aula es muy representativo, que al final los peores comentarios y todo lo más sorprendente que ha salido para mal ha salido del colegio alternativo, así que por eso lo señalo. Que además es mi colegio, he sido yo exalumna, entonces ha sido todo una experiencia curiosa. Esto para que tengáis. Ahora os voy a soltar algunas anécdotas personales de los talleres. Voy a empezar con el profesorado, ¿vale? Con comentarios de profesores y luego hago un pequeño análisis de cada comentario, ¿vale? Van a ser 4, tampoco lo voy a alargar mucho. Vale, en uno de los institutos, en el público, al final del taller el profesor se acercó y me comentó: qué curioso eso de que digas personas con pene y personas con vagina, es un tema polémico. ¿Por qué dijo esto? Porque nosotras, mi compañera y yo, solemos evitar decir, no lo evitamos, pero solemos alternar mujer y hombre con personas con pene y personas con vagina por ser más inclusivas. ¿Qué veo que representa este comentario? Y paso a la siguiente para explicarlo. Una falta de formación, sobre todo en género y diversidad sexual en el profesorado. Es lo que más carencia tienen, con diferencia de la experiencia que he vivido este año. La homosexualidad, bien, controlada, no hemos oído nada raro, se asume. La bisexualidad también. Ya en la transexualidad empezamos a tener comentarios como este, es un tema polémico, no hemos recibido nada explícitamente negativo, pero ya empieza a haber dudas sobre más diversidad sexual
nada. O sea, tienen muy interiorizado el sistema binario y es cierto que en el instituto público, en uno de los cursos en segundo de la ESO, si no me equivoco, les habían trabajado el tema de diversidad sexual, de romper con el sistema binario y demás. No lo tenían muy claro, pero al menos lo habían tratado con ellos y ellas. Así que, bueno, eso nos alegró bastante. Otro comentario fue, os sitúo un poco en una dinámica que ponemos de casos, cuando terminamos con el trivial, pusimos un caso en el que una chica realizaba una felación sin preguntar a un chico y este no quería. Pusimos este caso porque uno de nuestros usuarios nos contó esta anécdota, que él era el protagonista. Mientras se desarrollaba este caso, el profesor dijo, eso es ciencia ficción, ¿vale? No voy a entrar, ahora suelto otro comentario de otro profesor y analizo esto, ¿vale? Otro comentario de otro profesor, era una clase muy, muy, muy disruptiva que estaba dando muchísimos problemas y estaba interrumpiendo el profesor para mandarles callar. Y dijo en un momento, os estáis portando fatal y se está hablando de temas serios e importantes. ¿Es que no tenéis madres y hermanas? Mi compañera y yo decidimos no entrar al trapo de este comentario, pero es cierto que nos sorprendió porque era un profesor muy joven que tendría nuestra edad y al final pues siempre tienen que soltar el comentario de no tenéis madres y hermanas, ¿vale? ¿Qué pasa con estos dos comentarios? Que me hace plantearme cómo se está trabajando el feminismo en estos centros y en los centros en general, porque se reivindica mucho el 8M, se trabajan muchas cosas, pero parece que se queda todo en un ámbito muy superficial. Como para poner los ejemplos, en el colegio concertado hay un mural sobre la anatomía de la vulva en el pasillo de las clases a las que hemos estado dando talleres, pero luego dentro del aula hay un desconocimiento bastante importante en muchos temas y hay unos comentarios machistas por parte, en este caso del alumnado, bastante graves. Y luego en el instituto público, todas las clases tienen nombre de una mujer significativa de la historia con su procedente explicación que seguramente hayan trabajado previamente en el aula, pero el profesorado no está formado en feminismo ni está implicado en esto. Entonces, al final, aunque de manera superficial se trabajen cosas, es absurdo si las personas que son las que están educando no están introducidas en este tema. Vale, y el último comentario del profesor, un profesor ya más mayor que comentó conmigo de estas cosas nunca habláis, pero es que hasta yo estoy aprendiendo cosas. Vale, es un comentario sin más, no tiene ninguna polémica, pero me sirve para introducir que la falta de formación del profesorado. ¿Qué pasa con la formación del profesorado? Vale, como sabréis, para ser profesor o profesora en un instituto hace falta un grado universitario, el que sea, y un máster de formación del profesorado de educación secundaria, que antes era el famoso CAP, Certificado de Actitud Pedagógica. El CAP era un cursillo de 2 o 3 meses que era nada, una cosa muy absurda. Lo han intentado mejorar con este máster de profesorado, que es más largo y se supone que más completo, pero la realidad es que se queda muy, muy, muy escaso también. Os lo digo por propia experiencia que estoy cursándolo. Para que os hagáis una idea, las asignaturas comunes a todos los itinerarios son sociedad, familia y educación, procesos y contextos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad e innovación docente e iniciación a la investigación educativa. Estos son súper comunes a todos los itinerarios de este máster. Vale, entonces, en mi opinión, ¿qué le falta a esta formación del profesorado? Uno, como ya he comentado antes, conocer el ámbito de lo social o la educación no formal, especialmente el tipo de vínculo. En el instituto hay profesorado que no ha estado con chavales en su vida, en las prácticas del máster, y ya está. Se nota mucho la diferencia entre profesionales que han tenido una experiencia y una formación en educación previa con los que no han visto a un chaval en su vida. Y esto es bastante grave. No se me ocurre cómo se podría hacer de manera estructural en el sistema educativo una mejor formación. Sé que en otros países como Alemania, para ser profesor tienes que empezar mucho antes a formarte. Supongo que podría ser una solución.
pero está claro que hay mucha carencia. Y además una formación básica mucho más exhaustiva y en respuesta a las necesidades reales del aula. ¿Cómo puede ser que los adolescentes estén demandando educación sexual desesperadamente y no se trabaje la educación sexual en la formación del profesorado? Es absurdo. Y por último, creo que hace falta radicalidad. Me gusta mucho reivindicar la radicalidad en la educación y con esto quiero decir o sea, el sentido etimológico de radical, que es ir a la raíz. Vamos a ir a la raíz de la educación y de la sexualidad para trabajar la educación sexual. Entonces, el punto más arriba de la raíz de la educación para mí es la idea de Hannah Arendt, que para ella la educación es inevitable. Es una relación humana que se produce porque nace gente. Es un encuentro generacional. Las personas que ya están en el mundo, es decir, los adultos y las adultas, enseñan el mundo a los que vienen, que son los recién nacidos. Es una idea muy filosófica, pero me parece como el punto más extremo de ir a la raíz de la educación. Y por otra parte, la radicalidad de la sexualidad es que somos seres sexuados y la sexualidad es inherente. Uy, ahí me falta un espacio en esa frase. La sexualidad es inherente al ser humano. Es decir, no se puede evitar temas porque sean polémicos. Da igual que sea polémico. Esto va a suceder. Vas a tener diversidad sexual en el aula y da igual que sea polémico y lo quieras evitar como profesional. Tienes que tratarlo, no se puede elegir. La sexualidad no se elige, existe. Esta es una idea que creo que es fundamental para la formación del profesorado y que yo impondría como requisito para la formación del profesorado. Vale, otra cosa muy importante de cara al profesorado es el vínculo que hablaba antes, que Bruna lo trataba muy bien. Y por hacer una defensa del profesorado, en este caso que le estoy dando mucha caña, sería que hay muchas dificultades para crear este vínculo, aunque parezca que no. Y una de las que estoy viendo de forma muy evidente es la interinidad, es la falta de estabilidad en las plazas públicas docentes, que hace que este vínculo sea muy difícil, porque creas el vínculo a lo largo de un curso y el siguiente curso tienes otro profesor, otra orientadora, otra TSC. Este vínculo es muy difícil de mantener y además tiene una sobrecarga de trabajo totalmente inmanejable. Hay una orientadora para un instituto con 5 líneas que encima les pueden obligar a dar clase hasta 10 horas a la semana y dan clase de lengua, de valores éticos. Es inviable crear un vínculo y un espacio de seguridad para hablar de sexualidad con estas condiciones laborales. ¿Qué ventajas tienen? Pues lo que os he comentado antes, la oficialidad, porque al final la oficialidad de un instituto te permite tener autoridad, sobre todo de cara a las familias, y la obligatoriedad. Esos chicos y chicas tienen que estar allí, por lo tanto, es material con el que puedes trabajar sí o sí. Vale. Ahora, ya he terminado con el profesorado, ya les he dado caña, vamos a ver qué pasa con los adolescentes, qué es lo que he visto en aula. Vale, aquí no voy a poner ejemplos explícitos, pero voy a contaros un poco lo que he estado viendo. Que encima, como al final de la anterior tertulia de Angie, se han mencionado bastante así la adolescencia y los cánones de belleza que tienen y tal, bueno, pues voy a contaros qué es lo que he estado viendo. Bueno, una cosa que me ha sorprendido mucho es un desconocimiento de la anatomía genital, de forma muy evidente, especialmente con la vulva y la vagina. Luego lo diré, que me parece un error caer en que los adolescentes y las adolescentes conocen la anatomía genital, porque parece que no. Y especialmente, así como anécdota, mucha dificultad a la hora de diferenciar en la genitalidad femenina la uretra y la entrada vaginal. Bueno, no tienen ni idea, es muy sorprendente. Luego, tampoco tienen mucha idea de la composición y formación seminal, no saben muy bien ni de dónde sale, ni en qué consiste, no lo tienen muy claro. Y eyaculación versus orgasmo, tampoco lo tienen claro. Esto suele salir a raíz de una pregunta que hacemos sobre personas con genitales masculinos y siempre tenemos que explicar qué es la eyaculación, qué es el orgasmo. No lo diferencian mucho, claro, que encima es una pregunta de
genitalidad masculina que se entiende esta dificultad de diferencia. Y lo que vemos de forma muy evidente, que sabemos todos, es que tienen mucha falta de referencias fuera del porno. Su referencia es el porno, no tienen otras referencias. No se habla, puede que no se hable en su casa, puede que no se hable en el aula, no se habla en otra parte, su referencia es el porno. Y ya sabemos que el porno tiene una información muy sesgada. Vale, otro de los temas estrella en el aula de la ESO es la masturbación. Me parece muy prioritario hablar de la masturbación en la educación secundaria, porque relacionado con esto del porno, tienen muchas referencias para relaciones con otras personas. En material audiovisual, no solo porno, generalmente material audiovisual, pero tienen como referencias, aunque sean malas, pero es que las tienen, pero de la masturbación apenas hay. Ahora es cierto que bueno, tenemos el ejemplo de Sex Education y otras series que sí que se ve de manera explícita o se habla, pero no es lo normal. También quería sobre Sex Education hacer una mención, porque también lo comentó Cecil en su intervención, y es que como educador, bueno, como personas que estamos obviamente interesadas en la sexología, esa serie nos sirve como ejemplo de qué bien que se ha hecho esta serie porque se habla de esto. La realidad es que nosotras en aula preguntamos quién la ve y los adolescentes no son el público mayoritario de esta serie. Puede que porque sus familias vean que es una serie que va sobre sexo y no quieran que las vean. Seguramente tenga mucho que ver, pero la realidad es que creo, según mi experiencia, no llega tanto a la adolescencia. ¿Qué pasa con la masturbación? Que sigue habiendo muchos mitos, miedos y dudas. ¿Qué veo de bueno? Que las preguntan en clase. En general no les ha estado dando corte preguntarlo delante de toda la clase, pero sigue habiendo muchos mitos, miedos. Por poneros un ejemplo, un chico que en una clase nos dijo abiertamente a toda la clase que él intentaba masturbarse solo de 2 a 3 veces a la semana. Era como, pues eso, una visión negativa de esto me gusta, pero no es un poco malo, lo voy a reducir. Entonces, para que os hagáis una idea, que aunque lo hablen, siguen viéndolo como algo malo, incluso los chicos que tienen más naturalizada la masturbación. Vale, otros mitos que perduran y que personalmente me sorprenden muchísimo que perduren son los mitos en torno a las primeras veces, las primeras relaciones sexuales y el concepto de virginidad. No nos deshacemos del concepto de virginidad, es muy difícil. Sí que tienen mucho más normalizado prácticas sexuales que no sean la penetración, pero siguen sin asociarlo a... Claro, cuando preguntamos qué es sexo, sí que nos saben decir que el sexo no es la penetración. Y aquí creo que tiene mucho que ver el lenguaje, y este debate lo tengo con amigos de mi edad, es sexo oral sí es sexo, pero no es follar. Creo que el término follar genera mucha controversia y es una cuestión lingüística puramente. Follar es solo penetración, parece que es una creencia muy extendida, pero cuando hablamos de sexo, claro, como tiene apellido, sexo oral, sexo anal, como tiene apellido, sí se puede considerar sexo. Pues esto los adolescentes lo tienen así estructurado, y adolescentes y jóvenes, como os digo, de mi edad, que es un debate súper constante. Y con el término de virginidad no nos deshacemos de él, no nos deshacemos de la idea del himen, del desconocimiento del himen y del dolor, del sangrado, no nos deshacemos de esto. Vale. Por dar un punto positivo al alumnado, mitos abandonados que también me han sorprendido ha sido todos los mitos relacionados con la regla. La verdad es que cuando hemos tratado esto alucinaban. Sigue habiendo mucho desconocimiento de qué consiste el ciclo, de cómo funciona, sigue habiendo bastante desconocimiento, pero es verdad que estos mitos tradicionales asociados a la regla los tienen muy desmontados. De hecho, hasta les sorprende. Nos dicen, pero ¿de qué estáis hablando? No lo entiendo. Y luego es cierto que hay mucha más información sobre diversidad sexual. Especialmente lo he notado en el aula del colegio alternativo, porque me ha transmitido cosas personales, ya que yo era alumna de ese colegio y cuando yo estaba allí
los temas de diversidad sexual no estaban a la orden del día para nada y ahora sí, ahora tienen un conocimiento súper amplio. Es verdad que hay mucho debate, mucha transfobia y diferentes fobias, pero ya solo que tengan esa información y se sepa es un cambio radical entre una generación y otra. Y otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es que tienen la palabra consentimiento y la idea de consentimiento muy, muy presente. Puede que luego no actúen en consecuencia, pero que la tengan presente, sale en todas las clases. Es una palabra que sale siempre y la tienen muy clara. Y eso me parece un avance que me ha sorprendido especialmente. Vale, esto un poco que para que ya no es nada nuevo, pero cuando preguntamos qué fuentes de información tienen los adolescentes en cuanto a sexualidad, es TikTok, sin ninguna duda. He hecho una pequeña investigación, no he profundizado mucho y es cierto que hay material bueno en TikTok de personas del ámbito de la sexología que pueden proporcionar un material bueno, pero también hay mucho material malo y no tienen con qué contrastar esta información. Ese es el principal problema. A TikTok lo van a seguir viendo y van a seguir estando y no pasa nada, pero hay que estar ahí para que contrasten esa información. También, claro, aparte de TikTok, Internet en general, referentes mayores que ellos y ellas, que pueden ser primos, hermanos, etcétera, que eso en la intervención de Bruna, que ponía vídeos reales de chicos y chicas con los que trabajaba, lo decían, de hecho, y luego en general contenido audiovisual, que no tiene por qué ser porno, pero del contenido audiovisual reciben mucha información sobre sexualidad y sobre relaciones afectivos sexuales. Esto para que lo tengamos presente, no voy a profundizar, pero para que esté ahí. Vale, ¿qué demanda el alumnado en general? ¿Qué agradece el alumnado cuando estamos con ellos y ellas? Hablar del placer frente al miedo. Lo esencial de romper con las tendencias de la educación sexual tradicionales es el miedo. Primero era el miedo por el pecado, la religión, y luego ha sido por las infecciones, las enfermedades, el embarazo. Está muy bien, tienen que tomar precauciones, tienen que saber cómo hacerlo, pero tiene que ser el enfoque desde el placer, no desde el miedo. Esto es una idea que tiene que permanecer en todos los profesionales que nos dedicamos a la adolescencia. Otros errores por parte de los profesionales es, como ya os he dicho antes, dar por hecho que conocen cierta información tan sencilla como la anatomía genital. Parece que se lo dieron en sexto de primaria en conocimiento del medio y ya lo saben, no tiene por qué. A los hechos me remito. Y también dar por hecho que hay ciertos temas que son demasiado avanzados. Como ya también mencionó Bruna, hay un informe de UNICEF en el que se habla del acceso al porno, que cada vez es antes, está en torno a los 9 años, si no me equivoco. Esta información la van a recibir, sí o sí. Entonces necesitan resolver esas dudas de esa información que no están entendiendo, que están interpretando sin ninguna referencia. Vale, por último, voy a mencionar la educación sexual integral, que es un concepto sobre el que he estado investigando y que me parece muy curioso y que os animo a investigar. Ahora os hablo un poquito más. Pero bueno, os leo, esto es un rollo, es la definición de la UNESCO, pero os la leo porque me parece importante para situarnos. La educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que les empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. Es decir, una visión de la educación sexual muy, muy transversal y muy completa, a mi parecer, mucho más completa que todas las definiciones de educación sexual que nos pueden venir a la cabeza. Aquí solo voy a hacer una pequeña comparación entre España y Argentina, que tiene una ley de educación sexual integral muy potente, por lo menos en la teoría. Ya voy a ir terminando, que me estoy alargando un poco, creo. En cuanto a la legislación que rige esta educación sexual en el aula, en la educación formal, en España ha habido avances
pero el resumen es que se permite la educación sexual, pero no se garantiza. No es obligatoria, pueden pasar cursos y cursos y grupos de aulas que nunca reciben esta educación sexual, aunque forme parte del plan de estudios, no suele ser completa, puede pasarse por encima, puede verse una vez en 4 años, queda muy en el aire. Ha habido avances con la LOGSE, que es la que permitió que estuviese este derecho, y con la LOMLOE el avance ha sido, la LOMLOE, la ley CELA, ha sido que se ha ampliado las etapas a las que llega. Antes era solo en adolescencia, secundaria y bachillerato, y ahora ya se ha ampliado a primaria e infantil, porque la educación sexual tiene que producirse desde infantil, aunque me esté centrando en la adolescencia. La diferencia con Argentina es que existe una ley de educación sexual integral desde 2006 con un enfoque súper alternativo, un enfoque como el que os he leído de la definición de la UNESCO. Tienen una cantidad de recursos estatales, de guías, programas, herramientas asombroso, que a mí a nivel personal me ha encantado, que os animo a que investiguéis. Vale, puede parecer que dices, vale, una ley en 2006 de educación sexual integral, muy bien, pero el aborto en 2020. Como que puede parecer que Argentina está atrasada en ciertas cosas en cuanto a estos temas, pero os he hecho aquí una pequeña comparativa que no es tan así. El matrimonio igualitario, ya sabemos que en España llegó en 2005, que fue uno de los primeros países, pero en Argentina llegó en 2010. Históricamente, 5 años no significa mucho. El divorcio llegó a España en el 81, venimos de una dictadura, Argentina también, llegó en el 87, y el aborto llegó en el 2020, por fortuna con mucho movimiento social en Argentina, y aquí en el 85, pero con unas restricciones muy grandes. Fue en 2010 cuando estas restricciones se empezaron a ampliar. Esto para que desmontemos un poco los mitos que tenemos en torno a América Latina especialmente. Vale, aquí os he puesto un vídeo que no pretendía poner, me hubiese gustado igual poner un minutito, no sé, Roberto, como ves, yo creo que os lo dejo ahí para que lo veáis si queréis, súper interesante sobre la educación sexual integral en Argentina, dura 25 minutos, yo os animo a que lo veáis, súper interesante. Yo soy un poco sensible y hasta me emociono, pero bueno. y nada, la verdad es que por mi parte han sido todo pinceladas muy grandes, lo sé, sobre la formación del profesorado y lo que pasa en el aula en cuanto a la sexualidad y la educación formal, pero solo quería terminar diciendo que no educar no es una opción, que es la idea que más quiero destacar de esto. No vale taparse los ojos siendo un profesional de la educación en cuanto a la sexualidad, hay que hacerlo, no es una opción. Y una frase que me gusta mucho de Trap Educa Social, que bueno, es una cuenta de Instagram de un trabajador educador social, que dice, si no se educa sexoafectivamente a la adolescencia, lo hará la pornografía. Es decir, la educación sucederá. Está en nuestra mano hacer algo y participar activamente en esta educación. Así que, por mi parte, voy a quitar la presentación para no volverme loca.